Ya, ahí está grabando. Le subí la actividad al tiro. El PPT no lo pude subir al tiro porque no sé por qué al pasarlo a PDF no genera un problema. Así que eh, voy a subirlo más tarde. ¿Ya? Me parece que las clases este semestre tienen que durar como una hora, así que la vamos a hacer no tan larga. Eh, Vamos a tratar de que dure esa cantidad de tiempo, más o menos. Voy a compartir la pantalla al tiro. Un segundo. Confírmenme, porfa, si es que se ve en pantalla completa. Sí, sí se ve. Ya, súper. Hace rato que no usaba Zoom, así que ya se me había olvidado un poco. Bueno, les voy a contar un poquito qué vamos a ver. De las primeras clases vieron, de lo que me contó el Seba, vieron notación, cómo representar planos, perfiles. eh, Así que ahora vamos a seguir más o menos en esa línea y vamos a ver cómo podemos trabajar con estos datos de planos, lineamientos, qué sé yo. Y bueno, una de las formas en que clásicamente se hace es con redes estereográficas, que es una representación 2D de las cosas que vemos en 3D, ¿ya? Y bueno, para los que hayan visto el programa que les dije que íbamos a ocupar, el StereoNet, eh, se usa bastante ahora para trabajar. Ya antes se usaba, bueno, todavía se usa papel y lápiz, se usa la red de Schmidt, que se la subía a curso, que uno siempre clásicamente para la clase en aula, uno la imprime, después uno le pone un chinche, que yo la tengo acá, para mostrar un poco, esta es la red, yo la tengo plastificada desde hace años, y acá atrás uno le pone un chinche, no sé si lo ven, y luego uno usa una transparencia encima de esta red, ¿ya? Entonces ahí uno puede dibujar los planos, los puntos y qué sé yo. Yo le voy a mostrar quizá un poquito cómo se usa, no sé si voy a alcanzar a hacerlo todo ahí. Para los que puedan conseguirse transparencia como esto, les recomiendo que lo hagan si es que pueden. No sé, quizás sea muy complicado conseguirlo. Si no lo pueden hacer, da lo mismo porque lo pueden hacer todo en el programa. A mí me gusta esto porque yo aprendí a hacerlo en esto y es más fácil, según yo, no sé. O sea, el programa te da todo hecho, pero como que es más para practicar es mejor el papel, el esto, ¿ya? Así que los que puedan, yo se lo recomiendo. Si no, no importa. Y siguiendo, ya, vamos a avanzar. Entonces, lo que queremos hacer es, cierto, representar elementos estructurales en, en una superficie 2D, o sea, en un plano, y que le vamos a llamar red estereográfica, ¿ya? Eh, Básicamente lo que se hace es como traspasar la información que hay en una esfera a un plano, ¿ya? O sea, como lo ven ahí, tenemos una esfera que está cortada por un plano naranjo, en el caso del lado izquierdo, y sorry, lo que nosotros queremos, bueno, es tratar de ver eso, que es difícil verlo en 3D, hacerlo en 2D. Entonces, la red nos va a permitir hacer esto. Este círculo de acá va a representar la red, y esta línea negra que cruza en diagonal va a ser el plano naranjo que estaba mostrando recién, ¿ya?
Y lo mismo acá al lado. Aquí al lado teníamos dos planos. Lo voy a poner de nuevo. Si se fijan, hay dos planos que se están cortando uno con el otro. Y si nosotros lo vemos en planta esto y lo proyectamos, vamos a encontrar que estos planos cortan la red en estas dos direcciones. ¿Ya? Una por cada plano. Una línea va a representar un plano. Y si se fijan acá, hay un puntito. ¿Ya? No sé si alguno se dio cuenta de que representaba ese puntito. Fíjense en el plano. Ups, no le puedo poner pausa, pero si se fijan en el plano salía una línea. ¿Ya? Y esa línea le vamos a llamar el polo del plano. ¿Ya? ¿Y qué es el polo? Al final, para adelantarlo un poquito, es una línea que es perpendicular a un plano. Ya, como ustedes bien deben saber de cursos anteriores, eh, los planos siempre tienen una línea que es perpendicular. ¿Ya? Bueno, y siguiendo, hay otras redes ya que nosotros no vamos a ocupar, pero igual vale la pena mencionarla, que es la red de Gulf. Aquí lo que se hace es proyectar, es una proyección equiangular que conserva ángulos, ¿ya? Pero las distancias son distorsionadas. Entonces, esto creo que se ocupa en cristalografía, si no me equivoco, pero para nosotros no nos va a servir tanto porque se van a concentrar mucho los polos en ciertas partes, ¿ya? Entonces vamos a usar mejor nosotros la red de Smith, ¿ya? Que esta distorsiona un poco los ángulos, pero las distancias van a ser iguales y nos va a servir para trabajar, ¿ya? Es más útil para nosotros. Bueno, aquí está la falsilla, ¿cierto? Y acá tiene dibujado un plano, ya dibujado a mano encima, un plano norte-sur con un buzamiento dado, de ahí vamos a ver cómo se hace eso, y el polo. Ya la característica del polo es que es perpendicular al plano y está a 90 grados del plano. Ya, si uno se lo imagina de este modo, si pueden ver mi mano, si mi mano es un plano, la línea que forma este lápiz va a representar el polo. ¿Ya? Entonces, cuando este polo intersecta la red, vamos a marcarlo con un punto. ¿Ya? Un plano, que es algo en tres dimensiones, ¿cierto? Va a representar una línea y el polo, que va a ser una línea, va a ser un punto. Baja como una dimensión, por decirlo así. Aquí se puede ver mucho mejor cómo está cortando este plano verde, ¿cierto? A esta semiesfera. Nosotros casi siempre usamos semiesfera en hemisferio inferior, ¿ya? O hemisferio sur de la esfera, ¿ya? Y si se fijan, bueno, aquí tenemos marcado norte, las coordenadas, ¿cierto? Norte, sur, este, oeste. Nuestro plano verde corta esta esfera, ¿ya? Y si se fijan, en la intersección, entre comillas, entre esta semiesfera y el plano verde, esta línea negra de acá, que pasa ahí, que ya no se ve, ¿cierto? Y luego aparece por acá, ¿ya? Entonces, el manteo de este plano eh, se mide, en este caso, desde la horizontal, ¿cierto? Hasta donde intersecta, ¿ya? Ahora, en la red, este manteo no va a quedar en el borde, ¿ya? Porque la red se proyecta polo norte, desde el polo norte que está por acá, se proyecta hacia el plano. Entonces el buzamiento va a quedar marcado en algún punto por acá en la red, ¿ya? Eso lo vamos a ver luego. Acá está. Esto es lo que yo le estaba explicando recién.
el polo de proyección es cierto en el polo norte, en este caso nuestro plano es el azul, ¿ya? Y está cortando, ¿cierto?, a la semisfera inferior en esta línea roja de acá. Y nosotros al proyectar en la red, es decir, al proyectarlo en el plano ecuador, nos va a quedar en esta ubicación. Ahora, si se imaginan que este plano azul se hace más horizontal, esta línea roja de acá, ¿hacia dónde se va? ¿Alguien se imagina? ¿Cómo cambia? ¿No? Hacia el borde izquierdo. Se acerca. No escucho bien. Hacia el borde izquierdo. Exacto, hacia el borde izquierdo. Eventualmente, si el manteo de la capa es cero, el plano va a ser todo el círculo mayor. Le vamos a llamar círculo mayor al completo de la, de la red. Y por el contrario, si el manteo se hace más agudo, o sea, más abrupto, ¿cierto? Esta línea roja se va a ir acercando hacia el centro, hacia la línea, en este caso podría ser la norte-sur. Ya se va a ir acercando, acercando, acercando. Voy a tratar de dibujarlo. Podría quedar acá. Y eso significaría que la línea es muy vertical. ¿Ya? Entonces eso ya nos va a dar una idea más o menos de cómo vamos a estar midiendo esto. Si es que crece de afuera hacia adentro, nosotros el manteo lo vamos a representar por este ángulo. ¿Ya? De ahí se lo voy a explicar bien igual para que en la red. Y bueno, el polo, ¿cierto? Que está perpendicular a este plano, por acá, va a ser proyectado en este punto más o menos. ¿Ya? Los polos muchas veces simplifican las cosas porque es más fácil trabajar con puntos que con líneas. Si yo tuviera muchos planos, por ejemplo, planos de falla, de repente, o planos de clase, y yo quiero saber, no sé, cómo están distribuidos, si yo tengo, no sé, 50 planos, la red me va a quedar saturada. Pero si yo tengo, en vez de 50 planos, tengo 50 puntos, como sería con los polos, va a ser mucho más limpio visualmente. ¿Ya? Entonces, el círculo máximo vamos a decir que es el círculo exterior. ¿Ya? Eh, si digamos que el círculo máximo es cierto horizontal, ¿no? Es el borde de la red, ¿ya? Y si yo tengo una línea que, por ejemplo, como la roja que está acá, este de aquí, que me está cortando la red, no al borde, ¿cierto? Está más hacia el centro. Eso significará que hay un plano que está manteniendo en esa dirección. O sea, para allá. ¿Se lo imaginan, más o menos? Aquí, en esta figura de acá al ladito, se ve mucho mejor. ¿Ya? El plano verde es el plano que está representado acá a la izquierda, más o menos. Si se fijan, el plano está manteniendo, si consideramos que el norte está acá, ¿hacia dónde está manteniendo? ¿Alguien? ¿Hacia qué lado mantiene ese plano? Eso creo que ya lo tienen claro más o menos esas cosas, ¿o no? El rumbo manteo. Era oeste, este se decía. No, eso. No, no sé, no me acuerdo. 。
Bueno, yo creo que esto lo tienen que haber visto en la clase anterior, lo que es el rumbo manteo. El rumbo de una capa es la intersección que tiene una capa, un plano, cualquier cosa, con la horizontal. ¿Ya? Si se fijan, en este caso, si yo intersecto este plano verde con la horizontal, me da esta línea roja de acá. Y si se fijan, esa línea roja está un poco desviada del norte. No está justamente en el norte. Entonces, podría estar, no sé, pónganle 10 grados. 10 grados hacia el este. Entonces, el rumbo de esta capa sería en notación cuadrante, que eso ya lo tienen que haber visto. Sería norte, ¿cierto? 10 al este. Y el manteo podría ser, no sé, 30 grados. Y ahora, ¿cuál es la dirección de manteo? Hacia donde está cayendo la capa, hacia el este a grandes rasgos, y si quieren ser un poco más precisos, hacia el sureste. ¿Ya? Eso para el plano verde. Ahora, el plano amarillo, más o menos amarillo café, si se fijan, está un poco desviado más hacia el este que el verde. Entonces te va a hacer, como puso María Ignacia, eh, norte 45 oeste. Aquí no, este podría ser norte 45 al este, porque me estoy desde el norte desviando 45 o 60 grados. ¿En qué dirección? En dirección este. ¿Ya? Y ahora, este plano está manteando hacia este lado de la esfera, hacia acá. Y podríamos, no sé, ponerle 45 o 50 grados de manteo hacia el también sureste. ¿Ya? ¿Me van siguiendo más o menos? Creo que sí. Sí, Eh, ya, entonces, acá lo que le comentaba de los polos, que ya se lo resumí, se lo dije bien. Si yo tengo un montón de planos, muchos, 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 se ve súper como, no se ve muy claro quizás qué es lo que yo quiero representar o no es tan claro analizar esto. Entonces, para eso uno usa los polos. En este caso, si se fijan acá a la derecha, están representados los polos de todos estos planos que están acá a la izquierda. ¿Ya? Y si se fijan acá, voy a dibujar, acá hay un clúster, acá hay otro clúster, y por acá hay otro clúster, que son como poblaciones pequeñitas de polos, más o menos, más o menos situadas en la misma área. ¿Ya? Entonces esto nos podría ayudar de repente a decir, ah, ya mira, ¿sabes qué? Yo tengo 3 familias de planos o 3 poblaciones, qué sé yo, y yo podría incluso representar estos, quizás con algún promedio, estos de acá con algún promedio y estos de acá con algún promedio, y, y ahí obtener un dato más sencillo para trabajar, ¿ya? Entonces, como dice acá, ¿cierto? El polo representa una línea perpendicular al plano, el polo es único, obvio, y la dirección es opuesta al círculo máximo. Eso quiere decir que los polos que yo tengo acá representan planos que están manteando hacia el otro lado. Y estos polos de acá van a ser planos que están en esta dirección. ¿Ya? Es totalmente como espejo. Ya, aquí está la representación, ¿cierto?, de un plano con su polo. ¿Ya? Esto se lo voy a mostrar en el papel y en el programa para que quede más claro. Aquí ya está el plano en la red, ¿cierto? Un plano que está desviado del norte y que mantea hacia esta dirección, hacia el sureste. ¿Ya? Entonces el polo va a estar aquí en este punto de acá opuesto. ¿Ya?
Bueno, esto es lo que le decía antes, que se puede usar para definir clústeres, ¿cierto? Manteos predominantes a partir de un análisis estadístico. Hay varios algoritmos para hacer eso, lo hacen los programas. Eh, y bueno, la densidad del polo son como lo hacen los programas y nos dicen qué tan bien o qué tan uniformes son los polos en una cierta área, ¿ya? Eh, a veces no es tan preciso como uno quisiera, porque las mediciones no son todas correctas, qué sé yo, o lo que estamos representando son cosas diferentes y las estamos metiendo en, en el mismo grupo. Entonces esto nos ayuda de repente a decir, ah, ya, esta cosa puede responder a otro evento de formación, por ejemplo, otro evento de fallamiento, etcétera. Esta es una representación, una imagen de un algoritmo, ¿cierto? Que lo hacen los programas, ¿ya? En donde se promedia la concentración más o menos de los polos en cada área, ¿ya? Y nos da un porcentaje, eh, nos da un porcentaje del total, ¿cierto? De los polos eh, por cada porcentaje del círculo de referencia que uno da, ¿ya? Que es como todos los polos, entre comillas, ¿eh? Como una distribución acumulada. ¿Y cómo podemos aplicar esto? Bueno, se pueden, ¿cierto?, definir direcciones preferenciales, lo que habíamos ya conversado. ¿Qué más podemos hacer con la red? Determinar ángulos de intersección entre planos. De repente uno está analizando ciertas fallas, qué sé yo, y no sabe muy bien si se relacionan o sí. Y uno empieza a ver, ah, ya, esto se tiene en este ángulo entre sí, y ahí uno empieza a asociar con la teoría de fallamiento, ¿ya? Si las fallas están en cierto ángulo, pueden ser conjugadas, pueden responder al mismo evento, etcétera, ¿ya? También podemos medir ángulos entre planos y muchas otras cosas. Ya, hasta ahora hemos hablado más que nada de planos y de los polos, pero también podríamos representar líneas en la red. Y las líneas se representan como puntos, ¿ya? Como ustedes ya deben saber, o de las clases anteriores me imagino, ¿qué es el trend y el planche? ¿Alguien me podría explicar qué es? Cortito. Puede desmutearse la persona que quiera, no hay problema. Si se equivoca, no hay problema tampoco. ¿Alguien? ¿No? Ya. Entonces, a contarles brevemente, el trend y el planche simplemente es una dirección y un buzamiento. Si ustedes ven mi lápiz, eh, no sé cómo ilustrarlo mejor, pero si yo tengo el lápiz horizontal en cualquier dirección, ¿cierto? El buzamiento de este o el planche va a ser cero. Y si yo lo tengo alineado con el norte, que en este caso está para allá, el trend va a ser cero. Ahora, si yo en trend cero lo empiezo a bajar, a bajar, a bajar, llego a 45, por ejemplo, y ahí mi buzamiento va a ser 45. ¿Ya? En el caso de las alineaciones de los puntos, siempre se pone el trend primero y luego el planche. Y se usan tres numeritos, ya que eso lo tienen que haber visto. Y también muchas veces se le pone una L al final para decir que es una línea, una alineación, y no es un plan. A veces uno se puede confundir si es que no está en claro. Ya, entonces, siguiendo con esto, acá tenemos un plano que en este caso está manteando hacia el suroeste, ¿cierto? Y podríamos tener una alineación dentro de este plano. ¿Ya? Eso es como
No sé si se lo habrá mostrado el Seba, pero voy a hacer un pequeño esquema acá. Por ejemplo, si este es mi plano, esta libreta es mi plano, y yo le hago unas líneas. Dentro de este plano, yo tengo líneas. Y esas líneas yo las puedo representar con un planche, con un tren y un planche. ¿Ya? Y equivalentemente, yo las podría representar con un rake, que está acá en la pantalla. ¿Ya? El rake, no tienen que confundirse con esto, pero el rake es el ángulo entre el lineamiento, que sería en este caso esta línea blanca, y el rumbo del plano. ¿Ya? Entonces, voy a ver si tengo una figura extra por acá. Creo que más adelante hay una. Si ustedes ven mi libreta, que espero que la estén viendo, esto, ¿cierto? Son lineaciones. Y si yo cuando ya estoy en el campo y averiguo el rumbo de la capa, que es la intersección que tiene con la horizontal, ¿cierto? El ángulo que forme esta alineación con el rumbo le vamos a llamar rate o pitch, ¿ya? Entonces, vamos a pasar acá a cómo representar estas cosas en la red, ¿ya? Primero vamos a representar este plano, norte 40 oeste y 50 grados al noreste, ¿ya? Esto está en notación cuadrante, ¿ya? Si estuviera en azimut-posamiento, el rumbo de este plano sería 320, ¿ya? Ustedes ya más o menos tienen que ir cachando eso. Si se fijan, la red está graduada en 10 grados, cada 10 grados en esta dirección, y hacia adentro también, valen 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 90 sería el centro, el centro de la red, ¿ya? Ahora voy a tratar de mostrarles con la cámara, a ver si puedo hacerlo. Cómo dibujarlo esto, pero aquí igual está bien hecho. Entonces lo primero que hay que hacer es marcar el norte, ¿cierto? En la hoja, porque uno pone una transparencia encima, y marcamos norte, sur, este, oeste, para que no se nos pierda después al rotar la imagen, la hoja. Y luego marcamos el rumbo. En este caso, como dijimos que era 40, contamos 10 y 40 al oeste, ojo, 10, 20, 30, 40. Ya, marcamos ahí 40 y luego lo que tenemos que hacer es rotar nuestra transparencia que está adelante hacia la línea este-oeste o, bueno, o norte-sur, ¿ya? Y bueno, acá dice, es cierto, girar, ¿cierto? Hasta que el punto coincida con el norte, ¿ya? Y luego en la línea este-oeste, contar el ángulo de manteo, ¿ya? Nosotros dijimos que era 50 al noreste. Entonces, el plano está manteando, ustedes lo tienen que imaginarse cómo está el plano primero y para poder después llevarlo a la red. Entonces, norte 40 al oeste, un poquito para allá, y cae con 50 grados hacia el noreste, ¿ya? Como cae hacia el noreste, ustedes se fijan dónde está el este. En este caso, la red está el este acá, y desde el este empiezan a contar 10, 20, 30, 40, 50, ¿ya? Luego, tenemos que esta línea de 50
marcarla entera hasta el norte-sur, siguiendo toda la línea negra, ¿ya? Que es la línea de rumbo. Y queda algo más o menos así, ¿ya? Y luego después tenemos que volver a la posición norte con norte, igualar el norte con el norte, y nos va a quedar el plano. Ahí. Ahí estaría nuestro plano norte 40, 50 al noreste, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda más o menos? ¿Alguien? ¿No? Ya. Yo tengo una Ahora, duda. sí, Es que yo me acuerdo que esto lo había visto en simbología y me acuerdo que quedaban como generalmente como pelota de playa o como ojito de gato, le decían. ¿Eso también lo hacemos acá o solamente tenemos que proyectar como esa línea recta que está a 90 grados? el tema de los mecanismos focales y las pelotitas de playa se puede estudiar en esta red, pero eh, es algo un poco más avanzado, que no hay que primero tener otros conocimientos para hacer eso acá. Ah, ya. Gracias. Si es que alcanzamos lo podemos ver, pero no sé si lo alcanzaremos a hacer. Ya, y ahora si nosotros queremos encontrar el polo de un plano, tenemos que girar, ¿cierto?, la hoja hasta que nuestro plano, si nosotros suponemos que ya tenemos este plano, por ejemplo, lo giramos hasta que el plano coincida con una de estas líneas de rumbo, norte-sur, con alguna. En este caso, ¿cierto?, va a coincidir con la de los 50, ¿ya? Y luego tenemos que contar 90 grados en dirección opuesta, ¿ya? Si se fijan acá, está el 50, que era donde estaba nuestro plano, y contamos 90 más. Entonces sería 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y ahí va a estar el polo. Y el polo va a ser un punto. Y eso lo marcamos. ¿Se entiende cómo calcular el polo? ¿Podrías repetirlo, Sí. porfa? Que se me cortó. Sí, el polo, lo que primero que tenemos que hacer cuando ya tenemos el plano es buscar una línea, ¿cierto? Que coincida, una línea de rumbo norte-sur, que coincida con mi plano. En este caso, es la línea de los 50, porque estábamos dibujando ese plano, ¿cierto? Y cuando ya la tenemos en los 50 grados, contamos 90 más. Desde el plano en la dirección opuesta, ¿cierto? Como nuestro plano cae hacia la derecha, nosotros contamos hacia la izquierda. Si contáramos hacia la izquierda, tendríamos que volver al oeste, dar la vuelta por el otro lado. Entonces contamos 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. A los 90 grados va a estar el polo. ¿Sí? Y va a Muchas ser un gracias. punto. Ya. Luego tenemos que volver a rotar la página hasta que coincida norte con norte, con la de arriba con la de abajo. ¿Ya? Y si queremos hacerlo inverso, si nosotros tenemos el polo, pero no tenemos el plano, tenemos que hacer lo mismo. Simplemente poner el punto en el este-oeste y contar 90 grados. El procedimiento inverso. Y luego marcar la línea que va a representar el plano. ¿Ya? Ahora, si nosotros queremos representar una línea, por ejemplo, 220, 60, si ustedes se imaginan una línea que tenga rumbo, o sea, que tenga trend 220, eso significa que está en el cuadrante del suroeste, en este cuadrante, ¿cierto? 220 pasado el 180, 180, 190, 200, 210, 220.
marcamos, ¿cierto?, nuestro valor, 220, y luego hacemos coincidir ese punto con, puede ya ser la línea norte-sur, acá en el sur, en este caso, como está más cerca, o al norte, da lo mismo, ¿ya? En este caso tomamos el sur porque estaba más cerca. Y luego, y luego tenemos que marcar en la línea norte-sur el planche, que es la inclinación que tiene la línea. En este caso dijimos que eran 60. Entonces vamos a tener 10, 20, 30, 40, 50, 60. ¿Ya? Y en ese punto va a estar nuestra línea. Y luego volvemos a rotar de nuevo norte con norte y nos va a quedar dónde está nuestra línea. ¿Se entendió eso? ¿Cómo va la línea? ¿Sí? Ya, veo un dedito para arriba. Entonces, una línea, ¿cierto? Se inclina, como dice acá, hacia donde se ubica el punto. Dice unica, pero es ubica. Si la línea, o sea, si la línea tiene un manteo alto, este punto va a estar más cerca del centro. Exactamente lo mismo que para los planos. ¿Ya? Ya, esas son de las cosas más importantes que tienen que saber. Ahora, vamos a ver una cosa, una aplicación que es ángulo entre planos. ¿Ya? Y para sacar los ángulos entre los planos, hay dos métodos para hacerlo. Por ejemplo, si tenemos estos dos planos, ¿ya? Este que sería norte 30 este, como lo pueden ver acá, norte 30 este, 40 hacia el noroeste. Así. Y tenemos un plano norte 40 al oeste, 60 al noreste. Estos planos se están cruzando. ¿Ya? Entonces nosotros queremos saber, bueno, ¿cuál es el ángulo de separación en estos dos planos? Lo que vamos a hacer es usar los polos de los planos, de cada uno. ¿Ya? Porque los polos están a 90 grados de cada plano. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, cuando ya tenemos los polos, es simplemente ubicarlos en alguna de las líneas norte-sur que pueden haber. Y que obviamente los dos puntos pasen por el mismo. ¿Ya? Y luego, simplemente tenemos que contar cuántos grados hay entre los polos. En este caso habrían 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, como casi 90. ¿Cierto? ¿Se entendió más o menos el procedimiento? Ahí lo rotamos. Rotamos la red de arriba hasta que estos dos polos coincidieron con una línea norte-sur. ¿Ya? Es bastante sencillo. Y ahí hay 90 grados, ¿ya? Aproximadamente. Ya, acá está lo que les mencioné antes del rate, ¿ya? Que es una notación similar al trend planche para un lineamiento, para una línea. Si se fijan, acá tenemos una recta verde que está sobre un plano, que es lo mismo que le mostré en la libreta, y forma un ángulo dado con el rumbo, ¿ya? Esto se usa harto porque es rápido de tomar. Uno va con el Geoflex o con el transportador, marca el rumbo en la capa donde esté midiendo uno y simplemente mide con el transportador o compás, ¿no? Con el compás. Mide qué ángulo forma el rumbo con la línea que yo quiero medir. Y que es más fácil que tomarle el trend y el planche a la línea, porque es más lento. ¿Ya? Y como dice acá, sirve para escribir de clase, alineaciones, fallas, estrías dentro de un estrato. ¿Ya?
acá ven el ejemplo. Representar el rake, ¿cierto? De este lineamiento que está encima del plano. ¿Ya? Aquí sale el trend, que serían 15, y acá sale el planche de este plano. Esto, el rumbo y el manteo del plano, ¿ya? De este plano inclinado. Y sobre este plano está este alineamiento, digamos, estas líneas segmentadas, que dice ahí lineación mineral, ¿cierto? Y con un cabeceo o pitch de 35 grados hacia el sur. Eso quiere decir que yo, desde el sur, cuento los 35 grados hasta que me topo con la alineación, ¿ya? Entonces, nosotros aquí ya tenemos nuestro plano, que es 15 grados y 30 grados inclinado hacia el sureste, ¿cierto? Que sería esta línea, segundo voy a marcar, este es el plano. Y nosotros queremos representar esta línea. ¿Cómo se representaba la línea? Con un punto, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando ya tenemos dibujado nuestro plano, ¿cierto? Es girar, ¿cierto? El papel hasta que nuestro plano coincida con alguna de las líneas norte-sur, ¿ya? Y luego tenemos que contar el ángulo que nosotros medimos en el campo, ¿cierto? En este caso los 35 grados, en la dirección que nos dan, que nosotros medimos. Nosotros aquí dijimos, ya mira, el cabeceo son 35 grados desde el sur. Entonces yo voy hacia el lado de mi falsilla en el sur y cuento 35. Y recordando que cada línea me separa 10 grados. ¿Ya? Entonces ahí voy a encontrar el punto que representa la línea roja que yo estaba calculando. Simplemente con un ángulo. No le di trend ni plancha. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera saber el trend y el planche, tendría que llevar este punto a la línea norte-sur y ahí contar, marcar el trend y luego contar el planche. Eso lo quiero hacer en el papel, ¿ya? Si que alcanzo. Tenemos hasta las... ¿Alguien me dice hasta qué hora tenemos clase? Como... Hasta las 3:30 supuestamente. Sí. Ya, hasta las 3:30. Bueno, acá está básicamente lo mismo, el trend, o sea, el rake, ¿cierto? Acá nos marca la línea de pendiente máxima, que es la dirección de manteo. Y acá con un rake de 45, una estría podría ser, o una línea que está perteneciendo al plano. Y bueno, nos quedaría la intersección de dos planos. Que la intersección de dos planos es simplemente una línea, ¿cierto? Y lo que se hace es el punto, porque vamos a tener dos planos que se están cortando en un punto, lo llevamos hasta el norte-sur y ahí medimos nuestro tren y buzamiento. Si se fijan, bueno, acá tenemos dos planos, se intersectan en esta parte, ahí, ¿cierto? Entonces lo que yo tengo que hacer es rotar el papel de arriba hasta que este punto coincida con el norte-sur. Lo voy a rotar para allá. ¿Ok? Y bueno, acá están las instrucciones para que ustedes las puedan ver después también, si es que se lo olvida. Lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es este punto de intersección, llevarlo al norte-sur y luego al borde de la red, ¿cierto? Aquí vamos a encontrar el trend.
de la línea. ¿Ya? Y el planche lo vamos a contar, lo vamos a encontrar contando cuántos grados tenemos desde el borde hasta que intersectamos este punto. ¿Ya? ¿Se entiende? Desde este punto habría, por ejemplo, acá 10, 20, 30. Y el trend lo vamos a leer afuera, en el valor que esté afuera marcado. ¿Ya? Ya, también podemos representar pliegues. Esto no sé si sea tan importante porque no creo que no han visto pliegues todavía, pero para pliegues lo que se hace es tomar muchas medidas, ¿ya? Los pliegues son, no sé si recuerdan de GeoGebra general, pero los pliegues son capas que están simplemente deformadas y la orientación de estas capas van variando. Entonces, si se fijan acá, la capa está manteando en esta dirección, hacia donde voy con el mouse, y al otro lado, las capas están manteando hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces lo que uno hace en campo es tomar muchas medidas de estos datos y luego los puede uno traspasar, ¿cierto?, a la falsilla y vamos a tener todos estos puntos que podrían ser los polos de los planos. Y luego lo que uno hace es que estos polos los alinea con un plano. ¿Ya? Y eso nos va a dar el eje. El polo de ese plano nos va a dar el eje del pliegue. ¿Ya? De este plano imaginario, entre comillas, que están formando todos los polos de los datos de estratificación, que sería este plano de acá que corta el pliegue. Esto es un poco más complicado, pero no es tan relevante. Este plano sería el formado por todos estos puntos. Y luego el polo de este plano va a ser el eje. Ese. ¿Ya? Ya, y para avanzar, bueno, nos quedaría esto del buzamiento real. No, me imagino que lo vieron cuando vieron perfiles, ¿cierto? Que hay veces en que uno no puede tomar el dato de buzamiento real, ¿ya? Si nosotros tenemos esta capa negra de acá y la cortamos perpendicular al rumbo vamos a tener el manteo real, ¿ya? Pero si tenemos este plano de acá, esa pared 1, esta pared de acá, nos vamos a encontrar con un manteo que no es real. Y si estamos en este pared 2, vamos a encontrar otro manteo que no es real. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es encontrar estas líneas que son de manteo aparente, estas dos líneas, esta con esta línea, y la representamos en la red. Y en la red nosotros podemos moverla para encontrar el manteo real, como si fueran puntos. ¿Ya? Vamos a tratar de verlo en la red, en el programa nosotros. Ya. Voy a dejar de compartir, creo que esta era la última, sí. Y les voy a compartir el programa. No sé si lo descargaron. ¿Pueden ver el programa? Sí, sí se ve. Ya, voy a introducirles un poco cómo usar el programa para que ustedes lo puedan trabajar. Creo que no, por la hora no vamos a alcanzar a hacer lo del papel. Pero podríamos verlo en el horario de consulta quizá de la otra semana, cómo trabajar con el papel y a lo mejor si es que ustedes se lo consiguen, sería mucho mejor. Ya, no sé si
qué les parece. Lo bueno de este programa es que tiene visualización 3D, ¿ya? Voy a poner la pantalla completa ahí. Lo ven en grande, ¿cierto? Y si se fijan, esto es lo mismo. Lo mismo, súper, que hemos visto todo el rato. Y para agregar datos, que es lo que tienen que hacer ustedes, es primero acá poner New Dataset, ¿ya? Y ustedes dicen que van a ingresar líneas, planos, líneas en planos con el rake, ¿cierto? Si ustedes le dan el rake. Y estos que no es necesario que lo ocupen. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos agregar planos, tienen que darle un nombre. Podemos poner ejemplo 1. Acá nos dice, bueno, tipo plano, ¿cierto? Y el formato. En el formato ustedes tienen que decir, bueno, de qué tipo de datos le estoy dando. Si le están dando strike deep, ¿cierto? Strike deep cuadrante, que sería como la anotación de cuadrantes que ustedes ya vieron. También podríamos darle deep direction, que sería este de acá, o deep azimuth deep, ¿ya? Nosotros usamos en general azimuth strike deep porque es más fácil, es de 0 a 360 y uno simplemente usa la regla de la mano derecha, que yo creo que ya se la explicó el SEO. Y ahora para agregar puntos, ustedes aprietan acá donde dice agregar datos. Entonces en strike podríamos poner, por ejemplo, 120, y ahí nos marcó el strike, si se fijan acá a la derecha, a la izquierda, 120, y con deep podríamos, este deep, si se fijan, la línea amarilla nos dice inmediatamente hacia dónde está cayendo la capa. ¿Se fijan? Que cae hacia el suroeste, sí o sí. Y que le ponemos 60. Y ahí tenemos nuestro primer plano. Ahora, si quiero agregar otro plano, bueno, puedo usar strike 60 y deep 30. Y ahí se agregó mi segundo plano. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Podríamos verlo en 3D. Desde plot, que la vista es la falsilla, nos vamos a 3D view, ¿ya? Y acá hacemos clic y simplemente rotamos con el mouse. Esto ayuda bastante porque es una visualización en 3 dimensiones de los planos. ¿Ya? Con la ruedita ustedes hacen zoom, qué sé yo, zoom in, zoom out, y pueden ver los planos. Si se fijan, acá está el plano que era 60-30, este de acá, que está así, cortando hacia el sur. Y en este otro lado tenemos nuestro plano que era 120 y 60 de inclinación, ¿ya? Y acá arriba aparece la proyección, ¿ya? Esto es súper entretenido porque es fácil de visualizar. ¿Y qué más podríamos hacer? Se pueden hacer hartas cosas. Yo, por ejemplo, puedo calcular, si yo selecciono estos dos planos de mi ejemplo, los seleccioné, puedo ir a calcular y puedo calcular el ángulo entre los planos. Y si se fijan, aquí me da la línea de intersección. 139,29. Eso quiere decir que este punto de acá, cuando si me voy encima, me da el tiro el trend y el plancha. Si se fijan, abajito de la red aparece un trend igual 139, plancha igual 29. Y eso es la dirección de esa línea de intersección, la dirección y cruzamiento. Y también me da el ángulo. Ángulo entre las líneas, ¿cierto? O sea, en realidad entre planos. 49,5 el ángulo agudo
y 130,5 el ángulo obtuso, ¿cierto? Eso quiere decir que uno de estos dos ángulos, este de acá, es un poco complicado manejarlo, este ángulo, ¿cierto? Podría ser el 130, no, perdón, el 45 y este de acá el 130. ¿Se entiende? Acá están los dos ángulos. Ahí se ve un poco mejor. Este ángulo de acá sería el chico 45 y este otro de acá sería el 135. 100, sí, 130. Eso es visualizarlo en 3D para que ustedes sepan cuál es cuál. ¿Ya? Ahora también podríamos plotear líneas. Ejemplo 2 de líneas. Y nos dice, bueno, ¿qué formato quieres darle los datos? Y le damos en trend y plancha. Ustedes pueden elegir el que quieran. Acá si uno deselecciona, los planos se van y queda lo que esté seleccionado. Vamos a nuestro ejemplo 2 y agregamos datos. Ahora, ¿qué dato? Trend. Puede ser 50 y plancha 50. Y nos marca un punto. Ahora agregamos otro punto, 80. Y trend, plancha, ¿cierto? De inclinación, 60. Y nos agrega otro punto. Y que se ven acá en el mapa, en la red, ¿cierto? Ahora, el 3D, ¿qué nos va a mostrar? Las líneas. Se dan cuenta que muestra líneas rojas que están muy cerca una de la otra y sobre la red nos va a mostrar estos dos triángulos que representan la proyección de estas líneas en el ecuador. ¿Ya? Cuando ustedes hagan su tarea pueden sacarle a esto pantallazo. Eh, Creo que también se puede guardar el dibujo. Claro, guardar como PDF o como vectorial y lo agregan a su informe. ¿Ya? También pueden guardar esto como un archivo propio del programa para que no se les pierdan los datos si ustedes ya han avanzado. Simplemente van a guardar como y le ponen tarea, no sé cuántos ejemplos y se va a guardar automáticamente eh, en su computador y ustedes después lo abren y va a estar como si no hubieran borrado nada, tal como lo dejaron. ¿Ya? ¿Qué más? También pueden calcular los polos. ¿Ya? Ahora, si volvemos a nuestros planos, podríamos calcular los polos de estos planos simplemente seleccionando nuestro set de datos, ¿cierto? Y calculando en polos. Y si se fijan, aparecieron dos puntitos acá que representan los polos de cada plano. ¿Ya? Después ustedes pueden simplemente pinchar en el polo y ya le va a dar el trend y el plancha. ¿Ya? También pueden calcular los polos, o sea, perdón, los planos desde los polos, que fue lo que hicimos antes. ¿Ya? Esto, esto no lo van a ocupar, esto tampoco. También pueden calcular ángulo entre líneas, ¿cierto? Podemos hacerlo. Y si se fijan, acá aparecieron los polos de nuestros datos. Y dice polos del ejemplo 1. Entonces yo los puedo usar. Vamos a usar estos polos, estos puntos que habíamos marcado. Y podríamos encontrar el ángulo entre las líneas. Y acá abajo, en este panel, nos da toda la información del ángulo entre las líneas. ¿Ya? Bueno, nos dice qué línea seleccionamos, ¿cierto? La 50 y 50 y 80 60. Y nos dan los dos ángulos. ¿Ya? El ángulo es la separación
Ups. Se fue. No sé dónde se fue el mapa. Ahí está. Es el ángulo, ¿cierto? El ángulo agudo, que sería los 19, obviamente, y el resto de complementario, el 160, que no nos interesa. Ya, yo creo que con eso estamos listos para que hagan su tarea. Sí, también pueden usar, hay una herramienta que se llama Statue Planes Calculations, y nosotros les damos plano, ¿cierto? Y nos va a dar la línea de intersección, ¿ya? Pero es lo mismo que plotear los planos acá y usar ángulo entre, ¿cierto? Los planos, y nos va a dar igual la línea, ¿ya? No es tan útil según yo. Bueno, de ahí pueden buscar acá en el StereoNet Help, en esta parte, si es que hay alguna cosa que no se acuerdan, busquen la ayuda, súper simple. Claro, este Apparent Tips también lo podrían ocupar, y que esto nos da el plano cuando nosotros tenemos las dos líneas, ¿ya? Me parece que en la actividad hay un ejercicio similar a este, y donde les dan los planos. Ustedes con los planos donde se está mirando eh, con un manteo aparente, ustedes tienen que encontrar cuál es esa línea. Y con esa línea ustedes la ponen acá, ¿cierto? Le va a dar un valor para una línea, le va a dar otro valor para la otra línea, y le va a dar un resultado. Y eso lo pueden anotar. Y eso le va a dar el plano real, de la capa, ¿ya? Y lo pueden agregar, ¿cierto?, a su dataset, y ahí le va a aparecer, ¿ya? Vamos a dejar la clase hasta acá. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? El programa no es tan complicado de usar, si se fijan, es bastante intuitivo. Me habría gustado enseñarles con la hoja y con el papel, pero por la hora no se alcanza. El martes, en la hora de consulta, podríamos ponernos de acuerdo y hacerlo. Sería lo ideal. Siempre creo que es más fácil ver todo como aprender la mecánica de cómo hacerlo, porque acá uno ingresa los datos y el programa lo hace solo. En cambio, en el papel uno tiene que marcar, ¿cierto?, con el plumón, qué sé yo. Y sería bueno que igual lo hicieran. Así que si se pueden conseguir los materiales, yo no tengo ningún problema con hacerle la introducción a esta parte el jueves, en la mañana. Eso, chicos, les voy a subir la clase para que la vean. La clase del PDF y la clase grabada, obviamente. Cualquier cosa, escriben por correo. Creo que estamos dando una semana también para la actividad, para que la resuelvan, como lo hemos hecho antes. Así que eso, la actividad ya está de arriba, creo. Ahí me confirman cualquier cosa. Creo que ya está subida la actividad que tienen que hacer ustedes. No es muy larga, bastante corta en realidad. Y eso. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya, no, creo que no. Mi micrófono está muy bajo o yo no escucho muy bien. Sí, pasa. Ya, voy a dejar de grabar, se los voy a subir la clase. Si no hay más dudas, la dejamos.